for joining us in this auspicious period of time, the Days of Miracles, merit multiplied by 100 million times. So we wanted to take advantage of that. And we are so happy that Geshe-la joined us. We know Geshe-la is very, very busy. Geshe-la is the director of the Library of Tibetan Works and Archives and has so many other things, of course, to do. So many projects, traveling around the world usually, but now zooming around the world. ¿Me oyes o no, Paloma? Sí, ahora sí, vale. Geshe-la es un erudito muy especial y un traductor, y como su santidad Dalai Lama es el intérprete de su santidad el Dalai Lama durante 17 años en inglés, ha viajado con su santidad en más de 30 países. Entonces creo que Geshe-la está muy... es fantástico que Geshe-la nos pueda dar enseñanzas porque conoce muy bien nuestra mente. Conoce la mente occidental, la mente de los tibetanos, etc. Geshe-la también ha traducido varios libros de su santidad del Dalai Lama y ha ocupado muchas posiciones destacadas en instituciones diferentes. Les quiero agradecer a Geshe-la por haber hecho este espacio para traducir aquí, para dar enseñanzas aquí en Tushita. Y es una pena, aunque no esté con los seres humanos presencialmente. Gracias, Geshe-la. Vamos a empezar. Muchas gracias por esta introducción. Cuando recibí una carta de Tushita de invitación, dice, me decían que por favor, denos enseñanzas en cómo hacer que este año nuevo tibetano sea significativo, o cualquier tema que viera adecuado. Entonces, pues la sugerencia fue muy útil porque no tengo nada especial que enseñar y prefiero decir algo que todos podáis comprender. Muchas de mis charlas enfatizo el hecho de que no doy enseñanzas muy profundas, pero sabemos muchas cosas. Los obstáculos que tenemos es que somos incapaces de poner las cosas en práctica. Por eso voy a aprovechar este tiempo como un recuerdo, porque la grandeza de las enseñanzas de Buda es que cuando escuchamos las enseñanzas de Buda, mucha gente dice que se da, dice, de hecho, lo que el Buda enseña, lo he pensado durante mucho tiempo. Mucha gente dice eso. Eso debe ser el caso, porque las enseñanzas de Buda son algo basado en la realidad. Y todos, en un aspecto u otro, tenemos una cierta vislumbre de la realidad. Y por tanto, estas enseñanzas también están basadas en el sentido común. Por eso es como volver a casa cuando escuchamos estas enseñanzas. Pero lo importante es ponerlas en práctica. Y por eso quiero desde el principio enfatizar el que pongáis en práctica las enseñanzas que escucháis. Y por supuesto, también saber que no hay un fin al conocimiento, porque siempre tenemos que continuamente seguir estudiando. No hay un límite a la sabiduría. Cada perspectiva, cada conocimiento, cada cosa que escuchamos abre una puerta en nuestra mente y eso también es muy importante. Por tanto, en budismo se enfatiza tanto el escuchar, reflexionar y meditar. Y no solamente las enseñanzas budistas, sino también otras sabidurías de otras tradiciones espirituales. Y no solamente escuchar, sino darnos el tiempo para reflexionar en esas enseñanzas, ver si realmente son útiles, son auténticas, prácticas. Y una vez hemos reflexionado,
y comprobamos que sí que son realistas, el siguiente paso es ponerlas en práctica. Eso es lo que llamamos la meditación. Cuando hablamos de meditación a un nivel amplio, no es simplemente estar sentado, sino que se trata de que tu mente se familiarice con las cualidades positivas. Meditación tiene que ver con eso, con familiarizarte de forma repetitiva, familiarizarte con algo positivo. Por eso, la meditación significa familiarizar nuestra mente con las cualidades positivas, emocionales positivas. Eso es muy importante. Por eso, como siempre vengo diciendo, necesitamos, por ejemplo, a ver, las enseñanzas del Buda y de los grandes maestros eruditos de Tíbet y de India son infinitas. No solamente, ni con una vida ni con muchísimas vidas nos bastaría para cubrirla, pero no os preocupéis, en la medida en lo que vayáis poniendo en práctica, vais a tomar la esencia de las enseñanzas y ponerlas en práctica tanto como podáis, porque la vida es breve. La mayoría de nosotros ya no nos queda mucho tiempo porque ya tenemos una edad, y hay otras que quizás son más jóvenes relativamente. Se me recuerdan las enseñanzas de un erudito tibetano que decía, los primeros 20 años no hemos hecho ninguna práctica, no hemos tenido la oportunidad porque éramos demasiado jóvenes. Los siguientes 20 años piensas, ok, voy a practicar el Dharma, pero no lo hago. Entonces pasan otros 20 años, ya son 40. Los siguientes 20 años, hasta los 60, es cuando te arrepientes, no lo he podido hacer, no lo he podido hacer. Y entonces esa es la biografía vacía de un ser humano. Porque este maestro nos decía, como ayer que estaba leyendo la discusión de entre Don Topa y Atisa, cuando explicaban este punto, porque cuando somos jóvenes no practicamos, porque nos sentimos, estamos con otros temas, otras cosas que nos interesan. Luego de 20 a 40 es como una parte importante de nuestra vida, que es cuando dedicamos para casarnos, trabajar, comprar una casa, etcétera. Y piensas, bueno, cuando ya sea más mayor, pues podría hacer algo, pero el caso es que empiezas a tener hijos y responsabilidades, y piensas eso, pues bueno, incluso tú, o sea, tenemos necesariamente decir, bueno, ya en el futuro practicaré, pero cuando ya por fin eres anciano, entonces empiezan tus sentidos a degenerarse, no ves bien, no oyes bien, tu mente tampoco está ya muy despierta, muy lúcida, y luego encima pues los nietos y nietas o la gente ya no te trata fácilmente. Total, que estás como rechazado ya cuando eres anciano, y la mayoría de nuestras vidas es así. Y luego en esos tiempos te arrepientes de no haber practicado. Y es cuando empiezas a decir a la gente, wow, he perdido el tiempo, he malgastado mi vida, etcétera. Y la verdad es que esto sucede así en nuestras vidas. Entonces, la necesidad de hacer la práctica del Dharma, la importancia de practicar el Dharma, no estamos haciendo la publicidad que todos os tengáis que hacer budistas, no se trata de eso. Las enseñanzas de Buda son para beneficiar a todos los seres, no solamente a los budistas. Lo que es importante es que debemos comprender la realidad de la vida. Perdón. Cómo surge el sufrimiento, cómo podemos cultivar la felicidad, cuál es el sentido de la vida humana, etcétera. E intentamos cómo moldear nuestra actitud para tener paz en nuestra vida y para ofrecer felicidad a otros. Perdón. Y así, y también para asegurarnos de que en las vidas futuras seguiremos teniendo paz y felicidad. Entonces, este plan de planificar nuestras vidas futuras es importante, y el budismo te dice cómo hacerlo.
porque tenemos muchas emociones negativas que no son fáciles de erradicarlas. Están muy arraigadas en nuestra mente. Es como, por ejemplo, un enfermo, alguien de una enfermedad terminal. Para curarse de una enfermedad terminal, unas pocas medicinas no te ayudan. Necesitas muchos tipos de tratamientos. Y somos casi algo similar. La vida es, o sea, tenemos muchas emociones negativas muy arraigadas. Y no solamente durante muchas vidas las venimos arrastrando, sino que además nuestro entorno también facilita para que surjan y se refuercen estas emociones negativas. No nos refuerzan para que crezcan las emociones positivas. Y esto es nuestra realidad. Y así podemos darnos cuenta del significado de esta vida humana, que a nivel mundano parece que es, bueno, pues complacerse con los sentidos, pero realmente ese es el significado. Siempre hago esta pregunta al principio diciendo, ¿quieres ser feliz? Y todo el mundo dice, sí, quiero ser feliz. Les pregunto lo siguiente, ¿durante cuánto tiempo quieres ser feliz? Y entonces todos dicen, pues tanto como sea posible. Entonces tenemos que recordarlo, tenemos que darnos cuenta si quieres ser feliz, sino que si queremos no solamente ser felices, sino además una felicidad duradera, si eso es lo que tú quieres, entonces tienes que encontrar la forma de asegurarte una felicidad a largo plazo. De eso se trata. Es por lo que las enseñanzas de Buda son tan importantes, porque te guían para poder tener esa felicidad a largo plazo, que llamamos nirvana o cualquier nombre que le quieras llamar o budidad. Pero de lo que se trata, de lo que está hablando es de poder obtener una felicidad permanente, duradera, ¿verdad? No solamente, bueno, una felicidad, pasártelo bien un día y al día siguiente, pues todos los problemas que están ahí pendientes para resolver. Bastante. Ahora, a largo plazo. with their limited capacity and how to get that limited food wherever it is possible. Apart from that, they don't have any capacity to, develop the mind, have the mind flourish. And we human beings have that. But unfortunately, what we are seeing nowadays in the world is that this wonderful human intelligence that we have, we are misusing it. Instead of using this great human mental potential for compassion, for loving kindness. Entonces, ayudar a los demás, ayudar a los demás, cuidar de los demás y no destruirlos ni dañarles. Cada país, cuanto más podamos cesar las armas, más seguros estaremos, más estables. Es tan desafortunada la situación. Los líderes tienen una mirada muy miope respecto a la vida. Si logramos destruir esas armas, tarde o temprano, esas armas que destruyen, porque si no las destruimos va a caer en manos de lunáticos y hay todo tipo, y hay muchos líderes lunáticos que las van a usar. Y como ha sucedido en las diferentes guerras. Por ejemplo, el otro día, viendo un documental, me quedé impresionado. Algunos países que no voy a mencionar ahora, que utilizan como, o sea, por diversión, como un tipo de armas para dañar a niños, o sea, a niños inocentes, y lo hacen por diversión. Imagínate, o sea, niños que están empezando su vida, ¿qué tipo de seres humanos pueden hacer esto?
Si tú no puedes dar la vida, tú no puedes quitarla. La destrucción no se necesita, como dice Santideva, no necesitamos matar a la gente, van a morir. De todas formas, es 100%, es estúpido aniquilar a los demás, matar a los que van a morir de todas formas, creando más sufrimiento sobre el sufrimiento que ya existe. Estamos explotando a los que ya están explotados. ¿Sí o no? Es así. Es muy desgraciado, muy desafortunado. Por tanto, los seres humanos tenemos que pensar muy detenidamente, porque si actuamos mal, las repercusiones negativas que tendremos que las vamos a experimentar, como ya está sucediendo, por ejemplo, con esta pandemia. Esta pandemia es principalmente el resultado de los humanos, de la mala gestión. Cualquiera sea la historia que localicemos como el origen, pero de lo que se trata es que lo que estamos experimentando es fruto de los humanos, de nuestro tratamiento inadecuado con los animales. 60%, de acuerdo con algunos científicos, dicen que casi el 60% de las pandemias, de los virus y demás que experimentamos en el mundo en la actualidad es debido a que los seres humanos tratan mal todo tipo de vidas, incluyendo los animales. Y eso es 100% seguro, lo dicen los científicos. Hoy por hoy los seres humanos, es como que utilizamos los animales solamente para el propio beneficio. Entonces es tan ignorante, tan codicioso. O sea, solo a pensar en el propio beneficio. Si realmente quieres, si quieres una felicidad a largo plazo, si eso es lo que verdaderamente quieres, y no hay ninguna otra solución aparte de aprender a vivir en armonía con la naturaleza, a vivir en armonía con los demás, vivir en armonía con los animales. Cosas así. Porque cuando no cuidamos el ambiente va a haber destrucción, va a haber contaminación de los elementos y como estamos viendo a gran escala hoy en el mundo, no es algo que hacen los tigres, no está creado por las serpientes. Y al margen de lo venenosos que puedan ser, está creado todos estos problemas por los que llamamos seres humanos inteligentes. Tenemos que darnos cuenta de eso. Darnos cuenta de que esta tierra nos sostiene a todos nosotros y que vivimos gracias a esta tierra. Y tenemos que saber cómo vivir adecuadamente porque nuestra vida depende de este planeta, de esta tierra, pero sin embargo, si continuamente seguimos por nuestro apego, nuestras emociones negativas, que las dejamos que corran totalmente salvaje, pues no nos va a soportar la tierra. ¿Y se extinguirá? Y claro que la extinción va a suceder de los seres humanos. Claro que hay un fin a todo, por supuesto que sí. Pero si cuidamos mal el ambiente, el entorno, vendrá antes esa extinción, porque lo estamos usando para el propio beneficio solo. Y como dice el Buda, uno es el propio protector. Tenemos que protegernos nosotros mismos. Y por eso Santidad Dalai Lama dice, si quieres ser egoísta, sé un egoísta pero inteligente. Un egoísta inteligente significa que cuanto más bondadoso tú eres con los demás, cuanto más considerado seas con los demás o con tus países vecinos o con el resto del mundo, cuanto más ayudes a que... entonces más va a florecer tu felicidad. Por ejemplo, New Zealand, ¿no? Nueva Zelanda, con un buen líder, entonces es un magnífico ejemplo que se ha seguido durante la pandemia, por ejemplo. Vosotros ya lo sabéis bien, ¿no? Cómo lo ha gestionado. Y mira los otros países. Estos
cómo tratan en los países a su propia gente. Pueden pensar que, bueno, quizás hoy tienen una cierta reputación, pero llegará el momento, es cuestión de tiempo, y no van a contribuir a la felicidad de los demás. Esa es la verdad. Por tanto, es importante, como estamos hablando de cómo hacer nuestra vida significativa o este nuevo año que empezamos. Cuando hablamos de un nuevo año, o sea, todas... Cuando yo era el traductor en su santidad del Dalai Lama, cuando empezó el nuevo siglo, yo estaba en Benarés, cerca del Ganges. Estábamos, de hecho, estábamos en un barco, de hecho, en el Ganges. Estábamos allí. Y había mucha agitación, mucha excitación respecto al nuevo siglo que llegaba, especialmente los occidentales estaban todo el rato pendientes de que llegara el nuevo año, pendientes ahí para brindar. Y nosotros estábamos en el Ganges. Y su santidad, el Dalai Lama, dio una pequeña charla y dijo: no habrá nada nuevo con este nuevo siglo. Dice, si tú no crees, entonces vete a dormir, pon la cabeza en la almohada, cierra los ojos, duerme y a la siguiente mañana te levantas y ¿qué hay de nuevo? La misma habitación, la misma almohada, el mismo entorno, nada nuevo. Y eso me hace recordar estas enseñanzas de Guru Padmasambhava, que dijo que cuando la gente dice el tiempo está cambiando, el tiempo está cambiando. No, el tiempo no está cambiando, es la gente la que está cambiando. Por supuesto, sí, el tiempo se mueve, cambia, pero lo que realmente son los que pueden aportar cambios positivos es la gente. Es decir, todo lo que está sucediendo y todas las cosas desagradables que hoy están sucediendo no es debido al tiempo, al cambio del tiempo o porque el año sea diferente a nivel astrológico. Le podemos decir, este año tiene estas características u otros, aunque yo no confío mucho en todas esas cosas. La situación, todo se vuelve peor debido a la conducta errónea de los humanos, a las emociones negativas, a la agitación mental, a las divisiones. Por eso estos temas como la vacuidad en budismo, vacuidad siempre se ha comparado con el espacio. Cuando el Buda nos pidió, cuando explicó de forma muy precisa y clara sobre la vacuidad, Buda dijo, es como el espacio. ¿Y cuál es la naturaleza del espacio? El espacio significa un estado libre de obstrucciones. Cualquier cosa que está libre de obstrucciones, entonces todos caben sin distinción. No dice, solo hay espacio para los tibetanos o para los americanos, y solo para los tibetanos y no para los chinos. El espacio no discrimina. Todas esas fronteras imaginarias que establecemos entre los países están establecidas por los seres humanos. No es por el espacio en sí. Por ejemplo, la gente que va a la luna, la misión Apolo y demás, cuando contemplan a la Tierra desde el espacio, mucha de esta gente han escrito libros y están como conmovidos, incluso llorando cuando contemplan el planeta desde el espacio. No ven fronteras, no ven fronteras. Se dan cuenta de que es un todo. Y ese les da una perspectiva muy, muy amplia. Y de eso hablamos en vacuidad. Cuando comprendemos que la vacuidad, que es como el espacio, la realidad, la vacuidad provee ese espacio. Por tanto, Nagarjuna dijo, gracias a la vacuidad, para aquel que comprende la vacuidad, todo es posible. Pero si no comprendes la vacuidad, nada es posible. Es decir, esto te da espacio. Por ejemplo, los pájaros, como
los seres humanos también vuelan con máquinas, pero los pájaros vuelan todo el tiempo. Pero ellos también saben que en lo que están volando en el espacio, saben que no pueden colocar el nido en el espacio. Pueden usar el espacio, pero no pueden decir ese espacio me pertenece. ¿Sí o no? Todos pueden compartir ese espacio. Cuando comprendemos ese significado profundo de la realidad de todo, en el sentido del surgir dependiente, entonces no hay espacio para la división. No tiene sentido como dividir entre este país, el otro, hombre, mujer, blanco, negro. Estas discriminaciones vienen por la estrechez mental. Y si tú eres alguien que comprende la naturaleza última de todo, entonces no tiene sentido esas discriminaciones que establecemos. Incluso tener una cierta comprensión de la impermanencia, pues vas a saber que todos van a morir. Quizás mañana, nunca se sabe, todos vamos a morir. Y como sabes que todos van a morir, entonces ¿de qué sirve matar a otros? ¿Para qué? Yo he dado este ejemplo continuamente. Por ejemplo, si está enfrente de ti un anciano de 80, 90 años, muy enfermo y físicamente muy enfermo, con llagas en el cuerpo y demás, sus emociones negativas, por supuesto, a ver. Nadie, tu apego no te diría, oh, quiero casarme con esa persona, con ese anciano. Y tampoco dirías, oh, no quieres como golpear a esa persona. La mayoría de la gente diría, oh, pobres, son muy ancianos, enfermos, llevarlos al hospital, darles algo de comida. Porque puedes ver la realidad. Cuando puedes ver la realidad, entonces las emociones negativas no tienen sentido y entonces pueden surgir las emociones positivas. Este es un ejemplo que podemos ver de forma en nuestra vida cuando tienes problemas, dificultades. Si alguien te ayuda, te aporta tanta bienestar, tanta felicidad. Además de o sea, cuando tienes un sufrimiento personal y alguien te explota, se abusa de ti, es como te sientes como doblemente miserable, sufriendo. Lo que quiero resaltar es que esta vida es muy breve, no es larga en absoluto, es muy breve. Y entonces esta vida tan breve hay que aprovecharla, hacerla útil. Ya independientemente de que sea nuevo año, lo que quiera que sea, como en Santidad el Dalai Lama dice, ok, el nuevo año, vale, lo celebramos y tal, a nivel convencional, pero si realmente piensas detenidamente, todo es nuevo, cada día es un día nuevo, cada minuto van cambiando las cosas. En budismo, uno de los 4 sellos que el Buda nos enseñó, el primer sello era sobre la impermanencia, que nos decía, todo lo que es condicionado es impermanente, es decir, que va cambiando. Eso quiere decir, cambiar, estamos hablando de cambios burdos y cambios sutiles. Y esos cambios sutiles van continuamente, están teniendo lugar. Desde el mismo milisegundo en el que algo surge, está continuamente cambiando. Cambiar significa no necesariamente destrucción, significa algo cede, algo aparece, algo cede, algo aparece. Eso, es decir, cada día tenemos cada día es un día nuevo, cada mes es un mes nuevo, cada año es un año nuevo. En vez de celebrarlo y celebrar el nuevo año, habría que celebrar cada minuto, cada segundo. Y verlo como algo, no simplemente el día de Año Nuevo y verlo como algo a celebrar, sino cada momento y aprovecharlo. Necesitamos eso. Pero si simplemente
Sí, pero tener esas expectativas de que el nuevo año va a traer algo diferente, pues no. Incluso a nivel convencional, cuando celebras algo como el Año Nuevo y demás, necesitas que el Año Nuevo traiga algo nuevo o no, pues va a depender de los compromisos que tú vayas estableciendo, que puedas establecer un compromiso, ok, en este año 2021 voy a comprometerme a esto y a lo demás allá. Si, por ejemplo, si eres un fumador empedernido, pues te comprometes a lo mejor a dejar de fumar porque la gente que, por ejemplo, la gente que fuma, pues está más expuesta al COVID y a muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, sí, si uno hace esos compromisos y vas cambiando un poquito tu vida, entonces, sí, eso es importante. Y luego tenemos que saber, independientemente que sea o no nuevo año, en budismo decimos, estamos en samsara, en el ciclo de la existencia. Y básicamente quiere decir, samsara quiere decir existencia cíclica, un ciclo. En samsara, naces en samsara. Y eso significa que naces en un estado de existencia en el que tu vida es más o menos, está condicionada por emociones negativas y acciones contaminadas. Y si no lo crees, pues contempla tus agregados psicofísicos. La naturaleza de tus agregados psicofísicos, eso en sí ya es, son vulnerables. Este cuerpo va a perder, no está hecho de diamantes, no está hecho de piedras, está hecho de carne, de huesos, piel y demás. Entonces está degenerando. Es frágil, frágil. Frágil es lo que yo suelo utilizar para impermanencia, es decir, porque cuando comprendemos, o sea, frágil, por ejemplo, si hay algo muy frágil y tienes que enviar algo frágil a algún sitio, avisas que es frágil y que se tenga cuidado. Con todo lo frágil tienes cuidado. Bueno, pues tu cuerpo es frágil, este cuerpo es frágil. Por su naturaleza en sí es muy frágil, por eso tienes que cuidarlo muy atentamente. No puedes meterte cualquier cosa en el estómago, es algo frágil. No estoy hablando de todas las vitaminas que tú ya eres un experto, pero en resumen, ten cuidado con la comida que ingieres. Y todas las infinitas medicinas que nos metemos en la boca son como una práctica regular, especialmente en los países desarrollados. Continuamente uno se toma, esto es bueno para la vista, esto es bueno para la nariz, esto es bueno para esto o para lo demás allá, y la gente se llena de medicinas. Quizás es útil hasta cierto punto, no estoy siendo cínico, pero hablando de forma general. Observa los animales y los pájaros. ¿Dónde están los hospitales de los pájaros? ¿Dónde están sus medicinas? ¿Has visto los pájaros llevando gafas? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo se apañan ellos? Hablando en general, viven de acuerdo a la ley de la naturaleza. No significa que no se enfermen, por supuesto que sí, claro que van a morir y también enferman, pero hablando en general, como viven en sintonía con la naturaleza, pues se apañan bastante bien a nivel físico. Y estos que somos tan inteligentes los humanos, tenemos hospitales, medicinas, todo tipo de medicinas, pero sin embargo seguimos teniendo todo tipo de problemas. Y no solamente, y los animales que están sufriendo hoy por hoy es porque está todo tan contaminado por los seres humanos. Piensa todos los plásticos que los pobres animales están consumiendo en el mar y demás. Y eso es debido a nuestra mala praxis como humanos.
Y entonces ya no pueden vivir ni siquiera de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por eso, si planificas cuidadosamente y vives bien, puedes tener una vida saludable sin tener que depender tanto de las medicinas. ¿Sí o no? Hay mucho que hablar de esto. Yo simplemente doy pues un poco al respecto. Por tanto, para poder tener esa felicidad a largo plazo, no hay que esperar tan mucho de lo que está fuera de nosotros. En vez de estar esperando cosas de fuera, tienes que cambiar. Necesitamos cambiar, porque el gran error que cometemos, por ejemplo, en las relaciones, es esperar que la gente permanezca igual. Como ya os he dicho, el año nuevo, que piensas que las cosas están cambiando, tus relaciones también están cambiando, pero el problema es que vemos lo que es de naturaleza impermanente, lo vemos como permanente y esperamos que la gente continúe impermanente, pero eso no es realista porque van a cambiar y tú también cambias, tú no eres el mismo. Como el Buda dijo una vez, no podemos atravesar el mismo río dos veces, porque una vez cruzas el río y vuelves a intentar cruzar, ya ha cambiado el agua, ya es diferente. Nosotros cambiamos, la gente cambia, o la forma, y también, por supuesto, las relaciones, el afecto entre unos y otros va cambiando, no hay nada nuevo. Entonces, viendo desde la perspectiva del samsara, todas las cosas son... a ver. No le entiendo bien, perdón. Somos incapaces, no nos apañamos para cambiar de forma positiva, contemplamos las cosas, pero normalmente nos relacionamos con las cosas con lo que queremos ver, no como las cosas son. Y eso, en cuanto al sentido del oído, por ejemplo, nunca siempre está como ansioso de escuchar lo que te agrade, no como son las cosas. Entonces, en samsara, lo que de nuevo se repetirá es que lo que has hecho se volverá a hacer. A eso se le llama samsara, volver a hacer lo mismo, volver a experimentar lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol desde ese punto de vista. Y eso está muy relacionado con nuestra propia conducta. Y desde ese punto de vista, la vida parece como inherentemente sin sentido. Y desde ese punto de vista, los propósitos, las preocupaciones mundanas están vacías, no tienen sentido. En ese sentido, es una vida sin sentido que puede parar en cualquier momento. A ver. Y normalmente lo que hacemos es buscar consuelo pues, en los placeres sensoriales. No solamente en el budismo habla de esto, sino otras sabidurías, otros eruditos y pensadores de los que he leído también resaltan estos aspectos. Entonces, hay dos formas de pensar. Por un lado es cuando preguntas a la gente el significado de la vida humana, la gente te dice felicidad, ser feliz. Como Santidad dice, el sentido de la vida es ser feliz. Lo que quiere decir es tener una mente satisfecha, vivir tu vida de tal forma que no tengas que arrepentirte. Y a eso le llamamos satisfacción. Eso es felicidad. Ese es el sentido de la vida. Y hay otros que te dicen, no, el sentido de la vida no es la felicidad, sino el ayudar a otros. Pero creo que llegan ambos a la misma conclusión, porque gracias a ayudar a los demás obtienes la felicidad, esa felicidad. Y desde una perspectiva más larga, el sentido de la vida es
es la felicidad a nivel última, incluso a nivel temporal, en tu día a día, in your ordinary life. en tu vida ordinaria. Then ordinarily, of course, Y por supuesto a nivel ordinario, mundano, aunque la gente sabemos que vamos a morir y demás, simple pleasures like marriage, pero simplemente pues bueno, la gente se intenta encontrar esa felicidad mediante la comida, las relaciones y demás. Y si quieres hacer tu vida significativa, continúa con esas actividades, pero no de una forma como un escapismo hedonista, no pensando en tu propio beneficio, sino apreciando el beneficio de la existencia de los demás, o sea, apreciando, teniendo esa actitud que desea beneficiar a los demás. Entonces, para el año nuevo yo lo que quisiera decir, I would like to say here and there few important unas pequeñas afirmaciones y una de ellas es: sé tú mismo, lo que quiera donde quiera que estés, lo que quieras que seas, ya seas una persona con información, rico, pobre, sé tú mismo. Es mejor ser original que una copia. Ay. Esa es una gran afirmación. Quiero hacer esta gran afirmación. Claro que mis afirmaciones vienen y mis enseñanzas vienen de aquí y de allá. Y me gusta estas enseñanzas, esta frase. Sé original. ¿Cuántos de nosotros somos originales? Continuamente estamos copiando a otros. Algunas personas copian a los sistemas dictatoriales, por ejemplo, y hacen lo que el dictador haga. Para otros, incluso aunque vivamos en lo que se supone que es un países libres, no queremos trabajar intensamente para ser original y descubrir nuestra esencia, que es lo que los budas te dicen: descubre tu esencia. Buda fue alguien que es completamente despierto. ¿Despierto a qué? Despierto a la realidad, a tu realidad, a tu ser interior, a lo que quiera que seas. Entonces, sé tú mismo, porque eso es mejor ser original que ser una copia. Y todo en tu vida es un reflejo de las elecciones que tú haces, y espero que hagas buenas elecciones. Desafortunadamente no hacemos demasiadas elecciones, hacemos lo que la sociedad hace. Y ese es el problema, ese es el problema. Y dices: oh, ahora no podemos hacer nada en este mundo porque este mundo es como una rueda gigante y cuando esa rueda gigante se mueve, entonces esas pequeñas piezas en la rueda se mueven y no hay nada que podemos hacer. Pero no estoy de acuerdo con eso. Incluso aunque se gire la rueda grande, si tú no cooperas y te sales de ahí, entonces ese movimiento de la gran rueda para. Entonces, si lo eres capaz de hacerlo, no, tienes que ser original, pensar en ti, qué es bueno para ti, qué es bueno para los demás, para tus hijos, qué es bueno a largo plazo. Entonces, cuando piensas así, entonces podrás, tienes que reflexionar este proceso de la educación. El proceso de la educación que tenemos ahora es aprender a leer, la literatura, las matemáticas, ¿no? Pero contempla el tipo de educación que hoy por hoy tenemos. Es sorprendente ver que los seres humanos, en cierta forma, están adiestrados, se entrenan en ser como partes de ordenador. ¿Cómo funciona un ordenador en una gran compañía, ¿vale? Que hacen todas esas diferentes partes del ordenador o cualquier máquina que construyan, y luego se exportan a diferentes países, y cuando algo funciona mal allá, entonces se quejan a las otras partes, a la fuente de donde vienen,
¿Sí o no? Pues igualmente los humanos estamos adiestrados, entrenados en tal forma que hay aquí un experto y si sucede algo en otro sitio tú tienes que trasladar, tienes que atender a ese sitio. No somos partes de una máquina. Tenemos que pensar que somos seres humanos y el problema es que todo esto sucede, el problema es que estamos buscando demasiado la reputación, el nombre y el dinero. Somos esclavos del dinero. Incluso los grandes filósofos y científicos que tienen esa capacidad increíble de inventar y de beneficiar a la humanidad, pero a menudo están alquilados, contratados por el gobierno, que les da de donde vienen sus fuentes de ingresos y entonces se ponen al servicio de lo que el gobierno les pide, crean armas destructivas y demás. Están contentos, satisfechos de servir a esos propósitos porque buscan el dinero. Entonces tenemos que ser originales y ser capaces de decir no cuando no es bueno ni para ti u otros. Y es muy, muy importante saber hacer estas elecciones y decir no cuando hay que decirlo, porque como individuales nadie, cuando tenemos problemas, nadie va a venir fuera de este mundo para arreglárnoslo. Tenemos que educarnos, especialmente a las generaciones nuevas, de forma que en el futuro tengamos líderes compasivos, líderes que muestran, que tomen la responsabilidad no solamente de su país, sino de la humanidad. Con un amor genuino y compasión para su propia gente. Y así el mundo puede cambiar fácilmente. Pero ahora, hoy por hoy, no tienen compasión, no tienen amor, no tienen sentido de responsabilidad. Y si algo desafortunado pasa, pues todos dicen que es debido a los líderes del pasado y se culpan unos a otros. Y la gente, y cogen todo el poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A menos que eduquemos a la gente. La educación no es acumular conocimientos, sino es ese florecimiento interior. Un florecimiento interior que significa que tu perspectiva, tu forma de pensar sea tal que sea compasiva, que ayude a la unidad, no a la división, que sea para el amor, para el altruismo. Ese tipo de educación, de forma que puedas vivir feliz, con o sin dinero. En momentos difíciles, que estés, como la pandemia, que estés feliz porque sabes cómo abordarlo, no tengas miedos innecesarios que están tanto creados por los medios de comunicación y demás. Todo eso es posible si tienes una actitud mental adecuada y cualidades internas. Por eso debes de ser original y reflexionar y hacer las elecciones correctas. Porque todos los problemas y dificultades que tenemos ahora es porque hemos elegido mal o simplemente hemos seguido lo que hacen otros sin reflexionar. Es importante también eso. Sí, es verdad, es difícil. Es difícil ser algo diferente de los demás, es verdad, porque temporalmente, bueno, a ver, a corto plazo puede ser un poquito delicado, pero a largo plazo, a menos que tú te ayudes a ti, nadie te va a ayudar, nadie te puede ayudar. Y entonces tenemos que volver a la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza es tal que cuando vienes a este mundo vienes solo, nadie viene contigo. Y cuando sales de este mundo te vas solo, nadie se va contigo. ¿Por qué entonces? Algo dicho. Incluso hablando a nivel ordinario, trabajas, caminas solo.
Y tienes que tener mucho cuidado. Tienes que ver adecuadamente, prestar mucha atención, porque tienes que cuidarte a ti mismo y entonces puedes tener una perspectiva correcta. Por ejemplo, si estás caminando solo y nadie te perturba, estás observando con claridad todo y aprendes tantas cosas. Cuando caminas solo, vas a ser más fuerte y mucho más atento, ¿sí o no? Sin desarrollar estas cualidades interiores, pues entonces estás y haces simplemente lo que hacen todos los demás, y cuando algo no te gusta y continuamente son muchas cosas las que no te gustan, por ejemplo, lo que tú o tienes esta forma peculiar de pensar, de que piensas que, a ver, o sea, todo el mundo te dice cómo debes ser de esta forma. O sea, piensas que continuamente todos tienen que actuar de acuerdo a tu deseo. Mi esposa como yo pienso, esta persona tal como yo pienso, etcétera. Siempre crees que todos tienen que pensar de acuerdo a como tú piensas y a tus deseos. Y eso no es así. Sin darte cuenta de esto, si tú reaccionas a los diferentes cambios y situaciones y surgen estos problemas emocionales, no va a ayudar nada. A través de tus reacciones esperas que la gente te respete y te ame. Pero por más que lo quieras, no vas a lograr que mágicamente cambien sus mentes. Ni siquiera el Buda lo logró. ¿Cómo lo vas a lograr tú? Por tanto, tienes que darte cuenta. Este es otro segundo punto que es muy importante. Es que hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que puedes cambiar, esfuérzate, cámbialas. Y las que no puedes cambiar, no sirve de nada el que pierdas el tiempo en ello. Por ejemplo, se hace mucho frío y empiezas a quejarte de que hace frío y de que tendría que cambiar. No está, por mucho que te quejes, no lo vas a lograr. Va a crear más y más infelicidad en tu mente. Entonces, en vez de quejarte con el tiempo, abrígate y punto. Y hay cosas que podrás hacer, hazlas. Como su santidad nos dice a menudo, cuando habla del sufrimiento, muchos de los sufrimientos que experimentamos son innecesarios. Son innecesarios porque tu falta de conocimiento o tu conducta inadecuada o por tu estúpido estilo de vida estás sufriendo. En la misma situación, muchos no van a sufrir. ¿Y por qué sufres tú? En la misma situación. He leído muchas historias de personas que sufren tanto en los campos de concentración. Hay tantas historias también de los tibetanos que han sufrido en las prisiones chinas. Son situaciones terribles, pero incluso ahí la gente con buena actitud son mucho más resilientes, son más capaces de salir de la prisión. Algunos después de 16, 17 años y son capaces de salir casi intactos, imagínate, en cuanto a sus pensamientos, sus emociones, su resiliencia, y eso es debido a su actitud mental. Entonces, las técnicas de supervivencia son el amor bondadoso, compasión, no perder la esperanza, porque puedes tener todas esas facilidades, esos recursos interiores, y la mayoría de los sufrimientos que experimentamos hoy en el mundo son porque los recursos externos los estamos usando mal y los recursos internos no los usas.
o los usas muy poco. Como la compasión. ¿Cuánto de nosotros desarrollamos la compasión? ¿Cuánto de nosotros desarrollamos el amor? Debes de comparar esos recursos externos y los recursos internos. Si quieres una felicidad a largo plazo, si quieres tener un estilo de vida feliz, tienes que comparar estos dos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Esos recursos externos o los recursos internos? Te vas a dar cuenta de que los recursos internos no solamente van a aportar una felicidad a largo plazo, sino que además son inagotables. Cuanto más los usas, más hay más, se fortalecen más, mientras que con los recursos externos no sucede así. Los recursos externos los agota, se destruyen, lo estamos experimentando. En cuanto a las cualidades internas, la compasión que tú desarrollas es nuevo, es nuevo cada año, nunca se envejecen ni se degeneran. En caso de la comida, por ejemplo, para los tibetanos, los momos que nos gustan tanto, pueden parecer deliciosos y sabrosos, pero si los mantienes una noche y ya no son tan atractivos. El sabor va a desaparecer, pero sin embargo con la compasión siempre está fresca. Las facilidades externas las puedes compartir con otros y pierdes algo, alguien va a obtener algo y tú pierdes algo. Pero con estas cualidades internas, cuanto más las compartes, más rico eres. Por eso estos grandes maestros como Atisa y demás siempre nos hablan de los 7 joyas de los seres superiores. Las 7 joyas, que son joyas internas como la compasión, fe, etc. Las facilidades externas materiales que las ponemos en nuestras bolsas, cajas o en las maletas cuando viajamos, que si llevas muchas tienes exceso de equipaje y te van a poner problemas en los aeropuertos. Con los recursos internos no te van a poner problemas. E incluso para todas las cosas materiales necesitas una casa, una tierra, necesitas dinero, permisos y demás, pero el espacio interno te pertenece a ti, es todo tuyo, es tu construcción, todo cabe. La casa de compasión, de amor, de bodhicitta, de sabiduría, todas esas cosas hermosas puedes ahí almacenar en ese espacio interior. Y para resumir lo que os digo, la mayoría de los problemas que experimentamos hoy por hoy es debido son indicaciones claras de nuestra pobreza interior, no de la pobreza externa, no. El poder, si seremos capaces de tener amor, compasión y entonces compartir, entonces toda la población estos recursos externos, toda la población viviríamos felices, pero por falta de compasión, falta de responsabilidad frente a los demás. Entonces, y de todos los recursos naturales, riquezas, todo el mundo está básicamente es poseído por un porcentaje muy mínimo de la población. El 90% de la población no lo disfrutan. No hay sentido de justicia, no hay compasión, de responsabilidad, etc. Por eso, para poder tener una vida significativa, tenemos que vivir en armonía con todo. Necesitamos vivir en equilibrio. Equilibrio significa con tu cuerpo asegurarte de la comida que tomas, el estilo de vida, los pensamientos que cultivas. Todo esto tiene que tener un cierto equilibrio. Cuando hay equilibrio, y cuando entonces todos los diferentes elementos en el cuerpo están en equilibrio, entonces todo está en equilibrio. Pero cuando estos elementos internos están desequilibrados, tienes fiebre y diferentes enfermedades. ¿Sí o no? Por tanto, el cambio, para cambiar no tienes que hacer nada porque el cambio es ley de la naturaleza. De lo que estamos hablando es esfuérzate
en esta posibilidad, esfuérzate en los cambios y cambiar para mejor. Cambiar para mejor significa vivir una vida que no sea muy codiciosa. El mundo hoy está sufriendo debido a la codicia. Vive una vida sencilla con las necesidades básicas y no seguir a otros. No, como cuando Venerable Kumpen me presentó diciendo que yo estoy muy ocupado y demás. Sí, pero el estar o no ocupado no es importante en general. Lo que es importante es en qué te ocupas. Si estás ocupado en ayudar a otros, en hacer buenas cosas para los demás, entonces entonces vale la pena estar ocupado, sí. Pero otro tipo de ocupación, como las que vemos hoy en el mundo, todo el mundo está ocupado, por ejemplo, en las grandes ciudades, que apenas se hablan unos a otros. Encuentras una persona, dos, dices hola y lo siguiente es adiós, no tienes tiempo de hablar con los demás. Vivimos en esta cultura del hola y el adiós. Y así no hay. Si es para otra gente, si estás ocupado para ayudar a otros, para el beneficio de otros, entonces vale la pena estar ocupados. Como se dice en el Sutra Alankara de Maitreya, donde dice: los bodhisattvas que se preocupan, que llevan la responsabilidad de los seres sobre su cabeza, no andan despacio, andan rápido para poder ayudar a los demás. Creo que es algo así. Pero quiero decir, estar muy ocupado, muy ajetreado para cosas sin sentido no tiene sentido. Lo importante es encontrar tiempo. Es importante encontrar tiempo para estar relajado, en paz. Eso es importante. Ok. Bueno, ya ha pasado una hora. ¿Hay algunas preguntas? Muchas gracias, Gesela. Gesela, sí, hay una pregunta de Marga. Marga, a ver, Marga. Aquí está Marga. Hi, Marga. Tasidele, Gesela. Muchas gracias por las enseñanzas, las veo muy útiles, de verdad. Me acordaré. Y voy a intentar acordarme de ser un original y no una copia. Gracias. Mi pregunta es: ¿qué piensa sobre vivir solo en relación a vivir en una familia con niños, otras personas y demás? Algunas cosas a compartir. He venido diciendo a menudo que uno de los problemas de la actualidad es que la gente no sabe cómo vivir con los demás y tampoco sabe cómo vivir solo. Esos son problemas que enfrentamos. Tenés que ser bueno en uno de los dos. Si no sabes cómo vivir con los demás, entonces vive solo. Y si no sabes vivir sola, entonces tienes que aprender a vivir también con los demás. Una de estas tenemos que aprender. Este es mi consejo general. Mi respuesta principal es: basado en mi propia experiencia, al final del día nadie te va a ayudar a menos que tú te ayudes. Y esto no es una actitud egoísta, sino para poder lograr lo que aspiras. Es útil, por ejemplo, si
las enseñanzas de Kamalasila en los talleres de meditación dice, en cuanto a tu relación humana, debe ser como la relación con el fuego. Si estás muy lejos del fuego, no te calientas, ¿vale? Pero si estás demasiado cerca y la tocas, te quemas. Entonces, en mi comprensión es así, con los seres humanos debemos tener buena relación, pero no tan cercanas que como que nos como que nos podamos dañar mutuamente. En tibetano también se dice las bendiciones del lamas. Las bendiciones del lama son mejores desde la distancia, porque si estás muy cerca con el lama vas a empezar a ver todos sus errores, ¿vale? Pero cuando desde la distancia vas a poder recibir mejor las bendiciones. Por eso es muy importante no estar ni demasiado distante ni demasiado cercano. Y en algunos casos, en budismo, por ejemplo, cuando estamos trabajando con las emociones negativas, pues también a veces tenemos que distanciarnos y a base de distanciarnos de las emociones negativas las podremos eliminar. Y por ejemplo, si tenemos una relación, por ejemplo, en un momento determinado, si tenemos una relación con alguien que no es para nada beneficiosa, sino que trae más y más negatividad, peleas y demás, pues hay que evitarlo, hay que separarse de esas personas. Y si realmente nos damos cuenta de que esa relación es destructiva, pues es preferible renunciar a esa relación, eso es importante. Y es posible si eliminamos el apego, porque la dificultad por la que no nos podemos distanciar de alguien es debido a nuestro apego. Del momento en que abandonas el apego a algo, no es en absoluto difícil establecer la distancia de ese objeto de la aversión o del apego. ¿Okay? Muchas gracias, Geshe-la. Tengo claro de que no es egocéntrico el vivir solo, porque me gusta vivir por mi cuenta y poder ser más consciente de mi mente y demás. Realmente me gusta. Y cuando estoy con mucha gente cuando estoy con mucha gente y vuelvo a casa me quedo tan tranquila. Digo, ok, puedo ser mi yo original. No tengo por qué ser una copia. Pero a veces me siento... A ver, por supuesto hay también diferentes niveles. Por ejemplo, si somos como alguien como Milarepa, por supuesto, uno no tiene que hacer nada, pero desafortunadamente no es nuestro estado. Pero si tenemos ese estado de Milarepa, puede ser muy independiente, si viene no van, para ti no te crea problemas. Por supuesto, es estar en un nivel muy elevado, pero no estamos en ese nivel, entonces claro que necesitamos ciertas relaciones, gente que nos ayude, no hay nada erróneo en eso, hay que saber mantener un equilibrio, ¿ok? Thank you. Muchas gracias. Mantas, can you please unmute yourself? Ahora... Thank you very much for your, Muchas gracias, Geshe-la, por sus reflexiones. Me gustaría preguntarle, ¿puede explicar un poco qué quiere decir cuando dice ser original? No he comprendido. ¿Qué quiere decir ser original? Lo que quiero decir es que en este mundo solo hay uno de ti. Tú eres el único original. No hay una copia de ti, ¿vale? ¿Hay una copia de ti? Dice, no lo sé. Puede haber gente que se parezca a ti, pero no eres tú. Tú eres la única copia, el único original. Dice, sí, pero a veces puedo sentir que hay un yo, pero en otros momentos diría que no hay. ¿Dónde está mi verdadero yo? Si me lo puedes explicar, ¿cuál es mi verdadero yo?
A un nivel convencional, incluso decimos, soy yo, este eres tú. Estoy refiriéndome a ese nivel. La razón por la que digo de que debes de reconocer que eres la única copia tuya, la razón por la que digo esto, tú eres el original, es porque mucha gente piensa, oh, yo no tengo educación, no soy rico, no estoy bien, no tengo capacidad, no tengo poder. Entonces, para eliminar esos pensamientos erróneos, tú eres el original, eres diferente a los demás, tú tienes tu propia capacidad, tu propio talento, diferente capacidad, pero si exploras ese talento, esa capacidad, lo tienes. No lo ignores, es lo que quiero decir. Podría decir que, por ejemplo, el ser consciente, ese ser consciente en cada uno de nosotros es también otra parte mía que quizás es más importante que el yo que crea los pensamientos. Creo que dice, sí, o sea, por supuesto en el budismo decimos, tienes que cuidar de los demás, por supuesto tienes que cuidar de los demás, pero para poder cuidar a los demás, primero tienes que cuidarte de ti. A menos que tú cuides de ti, ¿cómo vas a cuidar de otros? Cuidar de ti no significa que tú ignores tu propio bienestar. Cuanto más mejor cuidas de ti, cuanto más tengas conocimiento, educación, más fácilmente, cuanto mejor cuides de ti, mejor vas a poder cuidar de los demás. Eso es importante. Y puedo hacer una segunda pregunta, si hay tiempo o quizás es demasiado, no sé. Entre los occidentales oímos que los tibetanos que la sociedad tibetana ha producido muchos seres iluminados, y mi idea es que, bueno, que los tibetanos o Tíbet era un sitio muy puro, pero que ahora está ocupado por los chinos. Entonces, una pregunta acerca de Tíbet. Usted es tibetano, entonces uno podría ir a ver. Quizás es un estereotipo de que la sociedad tibetana era perfecta y no mataban ni hacían, era perfecta, como era perfecta. Bueno, un par de cosas. Como has oído, mucha gente suele decir a Tíbet lo llama como Shangri-La, un paraíso puro. No tiene sentido. No es verdad. No es verdad. Porque los tibetanos somos seres humanos con sus estupidez, exactamente igual que cualquier otro ser humano u otro país. Nada especial. La razón por la que habla así de Tíbet no es porque los tibetanos sean perfectos, sino porque los tibetanos es una población pequeña en una gran tierra, casi como Europa, entonces la población está muy extendida y no hay mucho desarrollo material de una forma u otra. Y la gente se centra mucho en la práctica espiritual, y eso sí es algo que es saludable, que podemos apreciar o imitar, porque es ese país de recursos naturales, y de ahí que se haya glorificado tanto. Pero, a ver, y bueno, pues sí, pues muy poca gente ha entrado en Tíbet y bueno, ha exagerado a lo que es Tíbet. Pero es verdad que había grandes practicantes en Tíbet, es verdad, pero a la vez, a menos que sepas cómo adaptarnos a la situación actual, cuando todo el mundo está cambiando, por ejemplo, en este mundo en el que hay tantas, tantas destrucción, si uno no se ayuda a sí mismo, a ver.
I should not actually primarily, the blame primarily goes to the Chinese, not to Tibetans. Tibetans were Y por just ejemplo, their time, their place. lo que está haciendo, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora a lo mejor en Tíbet, que los chinos han invadido Tíbet porque tienen un ejército, es una población mayor y están destruyendo incluso el entorno. O que están intentando, a ver, como, o sea, que desafortunadamente están arrasando con los recursos naturales en Tíbet, es verdad, y claro que necesitamos un tipo de, por eso se necesita un tipo de sistema democrático donde podamos reaccionar contra todas estas atrocidades y acciones negativas donde quiera que aparezcan, porque es la única esperanza para los seres humanos. Muchas gracias, Gesela. Luego ahora otra persona. A ver, ¿quién? Una mujer que se llama, creo que es mujer, no, hombre, Devia. Muchas gracias, Gesela, por sus enseñanzas. Mi pregunta es, cuando una persona se llama, ¿de dónde me hablas? De India, soy de India. Mi pregunta es, cuando una persona intenta ser original e intenta ser sí mismo, ¿qué pasa cuando la persona se confunde? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Cuando la confusión viene porque no hay demasiada claridad respecto a lo que uno tiene que hacer. Sí, por supuesto. Uno puede escuchar a la gente con sabiduría, pero lo más importante que escuchar es que después de escuchar a gente con sabiduría, utiliza tu cabeza y sé honesto. La mayoría de nosotros siempre culpamos a otros, no pensamos o escuchamos ciegamente, e incluso aunque te estén dando los consejos adecuados, si no has reflexionado y lo sigues con fe ciega, no te ayuda tanto. Por tanto, por supuesto, claro que sí, es importante escuchar a otros, sus consejos, pero no solamente escucharlos y seguirlos como si fuera un perro, no, utilizar tu cabeza, utilizar tu cerebro, sin ningún tipo de apego. Por ejemplo, para un budista, muchas veces es posible, la gente puede pensar, independientemente de que lo comprenda, no lo tengo que seguir porque soy budista. Ese es un tipo de fe ciega que no te va a ayudar mucho. Necesitas reflexionar. Si quieres seguir el budismo, tienes que plantearte por qué lo tengo que seguir, de qué forma me va a beneficiar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tienes que plantearte todas esas cuestiones. Puede haber aspectos que son demasiado difíciles y de momento pues las dejas ahí aparcadas, pero hay muchas otras áreas que tu sentido común sí que te permite comprender con el razonamiento lógico. Entonces tienes que seguirlo. Gesela, ¿cuál es la importancia de tener un maestro en el camino? Es muy importante tener un guía, un gurú, pero desde el principio no vas a poder, no tienes que pensar tampoco que cualquiera que escuches enseñanzas va a ser ya tu gurú. Está bien escuchar las enseñanzas, ver su sabiduría, y cuando tengas más tiempo y conozcas más tiempo a la persona y cuando especialmente veas que es una persona bondadosa, compasiva, entonces ya la puedes seguir como tu maestro, pero al principio escucha a la persona, sus enseñanzas, sus consejos. No necesitas establecer, atar tu cuello a esa persona, ¿ok? Muchas gracias, Gesela, muchas gracias. Wow. Ahora, Branislav. Ok. Muchas gracias, Gesela, por sus enseñanzas. Mi pregunta es en cuanto a la práctica. Cuando las condiciones son ideales, para mí es fácil, puedo practicar en lo cotidiano.
pero por ejemplo, si tengo hambre, si en determinadas dificultades, me es difícil practicar. Me pregunto si hay algún método que usted pueda decirnos o herramientas para cuando no estoy en condiciones ideales, que puedo, como para darte energía y motivarte para seguir practicando. Eso va dependiendo mucho de tu estilo de vida. Debes planificar tu vida y tu estilo de vida de tal forma, porque la mayoría de la parte no estás o cansado o hambriento. Pero si no planificas bien, pues entonces vas haciendo esto y lo demás allá, pues acabarás muy cansado y hambriento, y claro que es difícil que practiques en esas condiciones. Tienes que saber planificarte todo tu día de tal forma que puedas encontrar ese tiempo para descansar, tu tiempo para practicar, tu tiempo para comer. Tienes que saber planificar bien tu día. Pero a veces incluso es cierto que a veces podemos estar muy cansados y demás, pero entonces al menos, o sea, tienes que recordar el que hacer estas prácticas, aunque no puedas hacerlo todo perfectamente, pero al menos recordarte los puntos esenciales como la meditación en la bodhicitta o en la vacuidad, suñata, cualquiera que sea tu práctica, que te puede llevar 2-3 minutos, pero tienes que, sí, es importante que lo lleves a cabo. ¿Okay? Muchas gracias, Geshe-la. Ahora es Smita. Uy, se oye, a ver, sí. Hola, Geshe-la. Mi pregunta es algo que me... por ejemplo, el mundo hoy día parece que está como entre el ala izquierda y el ala derecha. En cada país ves como cada vez hay más separación entre izquierda y derecha. Y yo me encuentro que es un reto. Hay gente muy arraigada en cualquiera de los lados y que tienes que navegar en eso. Y si hay formas prácticas en las que podemos permanecer en el centro y no irnos a estos debates de la izquierda o la derecha. A un nivel más alto, comprendo que todo es impermanente. Pero en cuanto a un nivel práctico y convencional, ¿cómo podemos como manejarnos con esta situación? No es tan difícil a nivel convencional. ¿Por qué para ti es importante el tomar un partido? ¿Por qué es importante, número uno? ¿Por qué te planteas que es tan importante definirte? No necesitamos tomar partido ni por la izquierda ni por la derecha. El Buda te dice, el Buda mismo dice el camino medio. Aquí no estamos hablando de político, derecha, esto de derecha e izquierda es político. En tu vida eso no tiene tanto que ver contigo en tu vida. Por supuesto, en la sociedad vives en una sociedad y hablamos del ala derecha, el ala izquierda, etcétera. Pero bajo esas circunstancias, ¿por qué no hace falta sentirte afín a unos o a otros? No entrar en esas discusiones de definirme como de izquierdas o como de derecha. No es necesario tomar partido, involucrarte en esas discusiones políticas de la izquierda a la derecha. Por ejemplo, recientemente las elecciones tibetanas aquí para el presidente, y algunas personas hablaban, vamos a votar por este o por el de más allá. Simplemente elige lo que te parezca más correcto, pero no tomes tanto partido identificándote con uno o con otro, porque si no como que nos apartamos y nos dividimos unos de otros. Elige lo que te parezca adecuado y ya está. Y ya sea que seas de izquierda o de derecha, lo que sea, son gente, los de izquierda y los de derechas. Entonces, no es que todos los de izquierda sean buenos y los de derecha malos o al revés, no, son seres humanos, tienen buenas cualidades y malas cualidades. Tanto en izquierda como en derecha vamos a encontrar gente muy similar. Entonces no hace falta tomar estos... son personas. Entonces, desafortunadamente comprendo tu problema porque es verdad
que eso está sucediendo en la actualidad, que la gente va tomando partidos y entonces piensan que lo que quiera que hagan, si te sientes afín a la derecha, piensas que todo lo que hace la derecha está bien y todo lo de la izquierda mal, etcétera. Por ejemplo, aquí en India también los partidos políticos, hay diferentes partidos políticos y la razón es para llegar a para que el país pueda como progresar, pero desafortunadamente cuando estás en oposición, si tú estás en oposición, entonces todo lo que hace el gobierno está mal y el gobierno piensa que todo lo que hace la oposición está mal. No debe ser así. Debemos caminar todos juntos y poder apreciar tanto lo que está bien como lo que está mal, independientemente de que uno sea más afín a la derecha o a la izquierda. No podemos cambiar el mundo, pero podemos mantener el sentido común y no necesitamos como afiliarnos, por así decirlo. A ver. Es que dice que está muy arraigado en las familias, en los amigos, etcétera. Bueno, pero el problema es que porque la gente, eso es porque la gente está muy dividida, no sienten ese sentido de unidad. Por ejemplo, el que yo sea budista no significa, tengo que tener la tendencia de, el budismo es lo mejor en el mundo. ¿Cómo puedo decir que el budismo es lo mejor en el mundo? A menos que yo haya estudiado las otras religiones. Yo no lo puedo decir, pero los seres humanos hacen esto. No debemos glorificar las cosas porque tú estés asociado con algo. No. Para ti puede estar bien, pero no significa que eso sea lo mejor para todos. No juzguemos a los demás o a lo que otros partidos y ideas políticas hacen. ¿Ok? Okay. Thank you. One more question, Geshe-la, is okay? Yes. Una pregunta más. Subhashini? Subhashini. Mute yourself. Subhashini? Do I pronounce that right? Sorry, my is dreadful. Subhashini? Yeah. A ver, es Bashini. Muchas gracias por sus enseñanzas tan interesantes, Geshe-la. No te puedo ver, Bashini. Bueno, vale, ok. A ver. No te preocupes. Es ok, está bien, no pasa nada. Venga. Sus enseñanzas son muy prácticas, muy útiles, pero mi pregunta es, cuando oigo la palabra practicar, cuando dice la práctica budista, ¿estás hablando de seguir las paramitas y vivir los principios? ¿Hace falta una práctica formal que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo? La práctica formal, por ejemplo, cuando hablamos de las enseñanzas, si es necesaria ser budista, te diría, a ver. Creo que ella está preguntando que si ella necesita seguir una práctica precisa, concreta, cuando Geshe-la dice la práctica budista. No, te iba a dar una respuesta buena. Dice, cuando tú comes, para estar saludable. Cuando tú comes, ¿tienes un horario? Dice sí, porque necesitas tener un horario para el desayuno, comida y cena. Y no, porque si tienes hambre vas a comer entre comidas, ¿cierto? Dice, no, yo no como entre comidas. Dice, entonces para el cuerpo tenemos unos horarios regulares. Bueno, pues de forma similar, la práctica espiritual es la comida, el alimento para la mente. Y es bueno tener también una práctica regular, no necesariamente a la misma hora, pero tanto como puedas establecerla, porque si no, no vas a poder mejorar mucho. Ay, Angelito, no llegué bien. Dice, a ver, igual que cuando comes,
O sea, necesitas comer regularmente para alimentar tu cuerpo, para nutrirlo. Pues la práctica espiritual es el alimento de la mente. Por tanto, para la mente también necesitamos nutrirla de forma regular. Y tanto como puedas, tienes que hacer esa práctica regular en intervalos regulares. Bueno, mi pregunta es, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Hay muchas prácticas. Desarrollar la compasión, el amor, desarrollar las paramitas, como has dicho. Practicar de la generosidad, de la ética, de la meditación, de la paciencia, del esfuerzo. Hay muchas buenas cosas. De lo que se trata es de hacer esas buenas cosas. A todo eso le llamamos prácticas. A ver. ¿Puedo hacer mantras además de refugio? Dice, sí, si quieres, sí, pero cuando hablamos de práctica, podemos practicar verbalmente, recitando mantras, o físicamente, por ejemplo, circunvalando los templos, o haciendo postraciones. Y lo más importante es mentalmente. Mentalmente debemos, meditando en el amor, en la compasión, eso es lo más importante, las prácticas mentales. Los 4 inconmensurables, sí, exactamente. Los 4 inconmensurables de la ecuanimidad, compasión, alegría, etc. Muchas gracias, Geshe-la. Wow. Uy, todavía. Una última. Recordar que tenemos un día más con Geshe-la, entonces guardar vuestras preguntas. Alvin, ¿puedes concluir tú? Quiero agradecer, Geshe-la. Le conocí hace unos años en Tushita. Y me dio unas enseñanzas maravillosas que me introdujeron al budismo y quería simplemente agradecérselo. Muchas gracias, Geshe-la. Muchas gracias, Geshe-la. Creo que acabamos muy bien así. Muchas gracias por sus consejos tan prácticos, con sus ejemplos de ser original y no ser copia. Fantástico. Muchas gracias por sus ejemplos. Muchas gracias. Vamos a intentarlos todos hoy. Y mañana le diremos cómo nos ha ido. Muchas gracias, Geshe-la. Gracias. Geshe-la, ¿quiere hacer alguna dedicación? Oye, vamos a dedicar. Puedes repetir después de mí. ¿Ok? Repetir después de Geshe-la. A ver. Cuando hable Geshe-la lo pondré en inglés a él para que le oigáis. Bueno, aquellos que no tengan miedo, pues, a ver, que aquellos que tienen miedo puedan verse libres del miedo, que aquellos que están atrapados dejen de estar sometidos, que aquellos que no tienen poder obtengan poder y que nuestros corazones se unan en la amistad. Muchas gracias. Gracias, Geshe-la. Wow. Gracias. Thank you, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you so much. Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you. Wow.